Bendiciones nuevamente para con ustedes y vamos a la luz de las escrituras a tomar un tema, pero también le damos el saludo al pastor. Dios le bendiga, pastor. Amén. Muchas gracias. Que Dios la bendiga a usted también. Para nosotros es un placer de estar nuevamente llegando a sus hogares, a sus corazones. Bienvenido. Así que vamos a iniciar el tema de hoy y se llama El hombre no entiende. Y cuando hablamos de este tema, yo quiero que nos vayamos a la luz de las escrituras, donde ella es la que nos va a confrontar y ella es la que nos va a llevar al nivel que usted debe de estar. Así que le invito al libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Sin embargo, de una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Aquí vamos a analizar algo y vamos a detenernos en este punto y dice, el de una o de otra manera o de dos maneras habla Dios. Mire que vemos que el Señor lo que busca es que le conozcamos o que le conozca a usted. Entonces mire que de una u otra manera Él se manifiesta, Él se revela al hombre para poder tener una comunicación con Dios. Entonces aquí vemos algo, pastor, y es que ¿qué es lo que Dios quiere con el hombre? Quiere tener un contacto, una comunicación, que le conozca, que le conozcamos a Dios. Primero, pastora, nosotros tenemos que analizar lo que había al comienzo del mundo, cuando Adán y Eva. Adán hablaba directamente con el Señor. Y esa comunión se ha perdido después que A raíz del Adán, pecado y la Adán pecó. desobediencia. Cuando nosotros estamos en desobediencia y nosotros estamos en pecado, pastora, no hay comunión con nuestro Dios, porque la comunión con Dios hay veces que nosotros pensamos que la comunión con Dios es que no, que ya yo soy hijo de Él y ya yo tengo y Él tiene que estar haciéndome las cosas porque yo soy hijo, no. O aceptarme lo que yo estoy haciendo aunque esté mal. Eso no está Nosotros bien. tenemos que reflexionar y entender el llamado que Él está haciendo. Dios nos habla, dice el versículo, de una manera o de otra. Amén. ¿De cuál es la manera que nosotros tenemos que entender que nos está llamando? Por medio de este mensaje, el Señor está llamando a mucha gente. Ahora, por medio de la palabra de Él, cuando estamos predicando la palabra de Dios. Hay veces que nosotros hablamos cosas negativas que nosotros no debemos de hablar. Nosotros debemos de hablar lo positivo para tener buen reflejo, para tener buen eco y tener buen oído en la gente de afuera, pastora. Entonces miramos algo y es que es lo que busca el Señor, que es lo que busca Dios con nosotros. La comunicación entre el hombre y Dios, la comunicación entre Dios y su pueblo, la comunicación entre Dios y su iglesia. Entonces mire que aquí que es lo que Dios quiere, que tú le conozcas, pero que le conozcas y que le escuches su voz. Porque es que muchas veces, como dice aquí, Dios nos habla de una o de otra manera, aún nos habla en sueños, en visiones, aún nos presenta a otras personas como los líderes, los pastores, por medio de la palabra, como decía el pastor ahorita, ese medio de que él usa, y aún usa personas para llegar a ti o a usted. Mire algo que le voy a hablar y es que vemos que el Señor en muchas ocasiones, vemos que hay cosas que nos previene antes cuando van a suceder por medio de un sueño o una revelación que Él haya hecho a alguien o a aquella misma persona que le va a suceder algo. Y vemos que es una advertencia de algo que está por suceder, pero ¿qué es lo que el Señor busca? Que busque su presencia. Al buscar su presencia, entonces ahí vemos que Dios está revelando de algo que previene y que en muchas ocasiones acontecen por falta de comunicación con Dios. Pero en muchas ocasiones no acontecen porque hemos puesto nuestra confianza aún esa revelación en la presencia de Dios. Entonces las cosas no son tan caóticas o tan exageradas o tan grandes, se puede decir. ¿Por qué?
porque la oración tiene poder para detener toda oposición, toda fuerza contraria, todo mal de Satanás, toda trampa del diablo, porque el enemigo lo que busca es destruir la vida de usted. Cuando está usted haciendo ese énfasis, pastora, acerca de que el Señor se manifiesta por medio de sueño, de visión. Sí, el Señor se manifiesta de esa manera, pero cuando nosotros entra a mi vida, a mi mente, a mi corazón, una revelación del Señor, no es que porque Él me la reveló, Él me la va a dar, no, nosotros tenemos que apropiarnos y buscar, como usted estaba diciendo, pastor, en oración, en ayuno, y para que vea cómo el Señor, si es un espíritu de muerte que está con ganas de tocar a uno de su familia, uno tiene que interceder en oración, en ayuno, porque desde que Dios muestra es para que uno haga eso lo que Él quiere que uno haga. Entonces, ¿qué busca? La relación, la comunión entre los hijos y su creación entera. Yo le voy a dar una reflexión para que la miremos un poco. Y yo quiero que usted analice este aparatico, vea. Analice. Este aparatico que usted ve aquí tiene una función. Se lo estoy enseñando, vea. Y la función que tiene es dar imagen a un equipo o puede ser a una pantalla, ¿sí? Entonces vemos que de una pantalla a otra podemos transferir imagen o transportar imagen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted no tiene el conocimiento o usted no sabe cómo funciona o cómo se maneja este aparatico. Como usted no sabe, usted no entiende. Por eso le estamos diciendo, el hombre no entiende. Entonces no es que no sepa, es que el hombre no entiende. Entonces mire que es por eso les doy este ejemplo. Pastor, vemos que nosotros los seres humanos día a día necesitamos estar en comunión con Dios y entender el mensaje de Dios en nuestras vidas o el lenguaje de los cielos, pastor. Pastora, cuando usted hacía esa comparación con este instrumento que usted tiene ahí, estamos analizando algo, y es que hay veces que nosotros no entendemos de qué manera vamos a tener la comunión con Dios. El hombre no ha entendido de qué manera se puede allegar a Dios. A Dios se allega escuchando su santa y bendita palabra y poniéndola en práctica. Así nosotros podemos tener una comunión con Él. Y cuando viene una persona predicándonos la palabra, que nos está hablando de Dios, esa es la conexión que Dios nos manda para que nosotros tengamos una comunicación directa con Él. Hay veces que nosotros decimos, no, pero yo qué voy a buscar para la iglesia, yo aquí en la casa leo la Biblia, yo oro, yo hago de todo aquí. No, entonces, ¿por qué los niños van a la escuela? Los niños van a las escuelas a aprender. Así sucesivamente nosotros tenemos que reunirnos, tenemos que tener un punto de reunión para nosotros apropiarnos de esa bendición que el Señor quiere que nosotros recibamos. Entonces muchas veces es que no sabemos, sino que no entendemos. Entonces vemos que cuál es el problema del hombre, que no entiende, pastor, que no entiende. Esa ha sido la perdición del ser humano, en no entender las cosas, porque hay veces que a mí me dicen una cosa en la calle y yo no la entiendo, y en cambio de yo ponerme a investigar qué me quisieron decir, entonces lo que me hago es airarme y di a contender con esa persona. Esas no son las formas correctas. La forma correcta, cuando uno no tiene conocimiento, tiene que buscar la persona adecuada que nos dé conocimiento para yo no caer en esos errores. Y es que si miramos, pastor, esto, y es que muchas veces decimos, no, pero es que Dios no nos entiende, Dios no nos escucha. Dios sí te escucha. El Espíritu Santo te conoce tanto, Dios te conoce tanto, que redarguye tu mente y el corazón. Lo que pasa, pastora, es que cuando yo estoy en pecado, cuando yo estoy haciendo atrocidades, cosas que al Señor no le gusta, el Espíritu Santo de Dios no me va a guiar ni está conmigo. Porque
Él lo dice, santo. Entonces, si el Espíritu de Dios es santo, nosotros no podemos retirarlo del costado de mi vida. Porque si yo estoy haciendo lo que a Dios no le agrada al hombre, ahora menos a Dios que es santo. Entonces cuando nosotros entramos en contienda, en materia de cosas negativas, nosotros vamos alejando la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que hay muchas veces que nosotros andando por ahí en las calles, andando en los caminos, nos suceden tantas cosas porque nosotros vamos desprotegidos, vamos solos, sin esa protección de ese Santo Espíritu de Dios. Amén. Entonces mire que Él redarguye la mente y el corazón. El Espíritu Santo conoce todo lo de ti. Sabe qué necesidades tienes. Sabe por qué dificultades estás pasando. Entonces, sí nos escucha, sí nos entiende. En muchas ocasiones queremos ver que el Señor nos hable audiblemente. Pero nos debemos de dar de cuenta de algo. No todas las veces lo va a hacer. Pero Él sí está escuchando. Él sí está entendiendo la situación en la que estás pasando. Él sí está y Él sí sabe la necesidad que usted tiene. Entonces Dios sí escucha, Dios lo conoce todo, Dios sabe qué necesitas y qué no. Entonces allí es donde nosotros tenemos que tener más claro su presencia y la comunicación con Dios, porque hay veces no lo entendemos, porque no tenemos la comunicación íntima con Dios. Cuando nosotros podemos entender que Dios sí escucha a todo el mundo, porque cuando Él dice que Él hace llover sobre los justos y sobre los injustos, y hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos, está diciendo, Él nos oye a nosotros, los ruegos de nosotros y de la gente de afuera también. Ahora, otra cosa, tenemos que entender esta parte, y es que nosotros somos hijos de Él. Nosotros somos hijos reconocidos de Él. Quiere que le diga, ¿sabe por qué? Nosotros no es que seamos más que la gente de afuera, sino que la gente de afuera no ha entendido el llamado que Dios le está haciendo como Padre Celestial que es de toda la creación. Mire algo lindo que usted acaba de decir, pastor, y es, somos reconocidos como hijos de Dios. Y si somos como hijos de Dios reconocidos, entonces tenemos un valor especial. La Biblia nos enseña que usted es la niña de sus ojos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que usted es algo valioso, algo hermoso delante de la presencia de nuestro Dios y Salvador. Por eso nosotros día a día tenemos que ir alcanzando. Mire que el hombre no entiende que la salvación hay que lucharla, que la salvación hay que irla buscando a diario, hermano. El hecho de que seamos conocedores de la palabra no quiere decir que ya todos no lo sabemos, tampoco quiere decir que ya la tenemos alcanzada la salvación, pero vamos en el camino día a día buscando esa salvación con nuestra manera de buscar la presencia, con nuestra manera de mirar cómo estamos en la condición que nos encontremos. Entonces todo eso es un análisis personal de la cual usted tiene que aprender a decir, Señor, he fallado, he cometido errores, no he reconocido tu presencia, perdóname. Ayúdame a reconocer tu presencia, ayúdame a vivir en tu palabra, ayúdame a caminar conforme tú quieres que yo camine, porque esa es la única forma, y aunque hay muchas más, pero esa es una de las formas de la cual nosotros tenemos que empezar a entender que el Señor lo que quiere de tu vida es la obediencia. Si nos ponemos a profundizar esto del Padre hacia el Hijo, hágase usted en mente que está escuchando, que nos va a escuchar, que si usted tiene, por decir algo, si en el tiempo antiguo la gente tenía de 15 y 20 hijos, y cuando una persona tiene 5 hijos y tiene 4 por la calle, los que tiene reconocido acá son los que están gozando de todo el privilegio del hogar. ¿Por qué? Porque los que están afuera todavía no han sido reconocidos. El día que el Padre ya se acerque, que ellos se acerquen al Padre y le diga, bueno, vea, yo vengo aquí para que usted me esté reconociendo hijo legítimo suyo. Entonces el hombre lo reconoce. Así sucesivamente somos nosotros con nuestro Dios. Cuando estamos afuera de redil de Dios, Dios no nos puede albergar en todo
lo que nosotros estemos deseando. Pero si ya nosotros fuimos a la presencia de Él y nosotros le pedimos a Él y le pedimos con todos los errores que vamos cometiendo que nos esté perdonando, tenga la plena fe que Él sabe las condiciones y sabe las necesidades de cada uno de sus hijos. Por eso es que nosotros tenemos que analizar o estamos analizando, es que delante de Dios estamos desnudos. Nosotros, la desnudez de nosotros es porque Dios nos está viendo donde quiera que nosotros vayamos. Y nosotros, si queremos, si nosotros creemos que yo estoy haciendo lo malo, ya porque esté metido en un edificio, allá en una pieza, estoy haciendo lo malo, el Señor no me está viendo, no, el Señor me va a ver donde quiera que yo vaya. Ahí está la santa y bendita presencia de Él. Por eso es que nosotros tenemos que vivir en comunión con Él, para que nos vaya bien en todas partes. Pero si yo me meto a una pieza por allá a hacer lo que a Él no le agrada, entonces obvio que Él no va a estar conmigo y Él no me va a estar protegiendo. ¿Por qué? Porque Él no va a proteger el pecado. Es como nosotros aquí en la tierra tampoco. El hijo está haciendo lo malo, nosotros no podemos estar avalando lo que el hijo está haciendo, porque eso está malo delante de los ojos de Dios. Entonces miramos algo aquí. En el mismo versículo, vamos a adelantar un poco. Sin embargo, de una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre el hombre, mire que aquí especifica de qué manera, porque es la palabra la que nos está hablando, de qué manera podemos ver advertencias, de qué manera podemos ver las visiones o las visiones que Dios muestra a su pueblo, a sus hijos, a una persona a la cual es que Él es Dios, él se puede hacer conocer a cualquiera, pero porque Él es Dios. Entonces vemos aquí que dice que cuando el sueño cae sobre los hombres, pastor. Pastor, vea, hay que saber discernir también los mensajes de Dios. Porque hay muchas veces que la persona tiene sueños eróticos que no son de parte de Dios, son de parte del enemigo. Y cuando nosotros estamos al margen de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos puede ocasionar toda clase de sueños, son sueños negativos. Hay veces que la gente dice, no, que eso es que porque tú comiste frijoles en la tarde. No, nosotros tenemos que entender que el llamado de Dios es bíblico. El llamado de Dios lo puede usted confrontar con la Biblia y ahí lo encuentra. Así lo probamos nosotros si es de parte de Dios. Sí, porque es que yo creo, pastor, que nosotros debemos de ir a la palabra y empezar a mirar, Señor, si este sueño viene de parte de Dios o de parte de Satanás, el enemigo que quiere atormentar al hombre. Entonces, por eso es que nosotros, pero aquí el Señor en esta parte aclara y dice que Él se ha manifestado y se manifiesta por medio de sueños. Cuando cae el hombre, o sea, en sueños, y también dice cuando se adormece sobre su lecho. ¿Qué es el lecho? El lugar donde Él se acuesta. Dice también. Y le enseña sus consejos. O sea que mire que es como quien dice algo bonito, algo para poder ver su gloria, su presencia. Mire, si nosotros profundizando esta palabra de Dios y podemos analizar el amor que Dios siente por cada uno de nosotros, pastora, vea, nosotros no nos imaginamos el amor que nuestro Señor Jesucristo no tiene por nosotros. Ni nosotros nos imaginamos eso, ni entendemos, porque el Señor, cuando mire usted, pastora, cuando el Señor da su vida en la cruz del Calvario, por toda la humanidad, era por amor que lo estaba haciendo. Es un amor infinito que es incomparable, solamente uno lo siente y sabe que no hay palabras para describir tanto lo que Él ha hecho por nosotros y que hemos hecho nosotros por Él. Nosotros tenemos que entender que ese Padre que nosotros tenemos, por eso es que cuando dice en un versículo de la Biblia que dice, honrar a padre y a madre para que los días en la tierra se te alarguen. Nosotros como estamos honrando, el primer Padre que nosotros tenemos que honrar se llama Jesucristo, amén, pastora. Nosotros, Él nos ama tanto, 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 que el hombre no ha entendido el amor que Dios tiene hacia la humanidad, pastora. Así que pregúntese, ¿qué he hecho yo
por ganarme, por merecerme más ese amor que Dios tiene para mí. Cuando usted busca más de Dios, es cuando recibe más bendición de Dios. Cuando nosotros, hay veces que nosotros decimos, no, pero es que yo voy caminando y me encontré un rollo de billete. No, está bien, eso fue él que lo permitió. Pero mire usted una cosa, hay que, vamos a ver para ver qué uso le estamos dando a ese rollo de billete que nosotros lo estamos. Porque el Señor no va a bendecir a una persona para que se vaya a deleitar con trago y con mujeres callejeras. El Señor no bendice de esa manera. El Señor nos bendice a nosotros. La bendición más grande que Dios nos puede dar a nosotros es la salvación. Qué bendición tan grande, porque Él solamente lo hizo Él. Pregúntase usted en sus casas, para ver si usted aceptaría que un hijo suyo fuera a la cruz del Calvario por 4 o 5 personas. Ahora, Él no fue por 4 o 5 personas, Él fue por toda la humanidad. El mundo entero. Entonces, nosotros tenemos que analizar el amor de Dios y cuál es el propósito que Dios quiere con mi vida y cuál es el entendimiento que yo tengo que poner de nuestros oídos y por qué yo debo de entender el llamado de Dios. Hay veces que nosotros queremos que Dios nos llame, pastora, que me llame de allá arriba o un sueño que diga, mira, vente para acá que ya es hora que tú te salgas. No, cuando una persona le está predicando a una persona de la calle, pastora, le está llevando el mensaje de parte de Dios. Esa persona tiene que entender que es Dios el que le mandó ese mensajero. Claro. Entonces vamos a mirar a otro punto y es aquí en el 17, de la cual estamos en el libro de Job, capítulo 33. Ya empezábamos desde el 14, ahora vamos para el 17. Dice, para quitar al hombre de sus obras y apartar del varón de la soberbia. Pastor, mire que analizando bien cuando usted decía, es que tenemos que ir a la luz de las escrituras para poder mirar si viene de parte de Dios o de parte del enemigo, de la cual estábamos compartiendo ahorita con respecto a los sueños. En muchas ocasiones, qué tristeza decirlo, pero hay personas que todo le dicen, no, es de parte de Dios, y no es así. Todos los sueños no vienen de parte de Dios. En muchas ocasiones el enemigo lo que hace es trastornar, confundirlo a usted, y porque Dios no confunde. Dios es un Dios de orden y claro. Entonces, cuando esto pasa, ¿qué es lo que ocasiona? La persona queda turbada, queda como quien dice no sabe ni qué pensar ni qué actuar y a veces coge la peor decisión, pastor. Pastora, vea, cuando uno tiene un sueño, Dios le muestra algo a uno, hay veces que se lo muestra personal. Hay veces que yo ando mal en mi vida diaria y el Señor me está hablando a mí de lo que yo tengo que corregirme, de lo que yo tengo que hacer. Y hay veces que yo digo, no, el Señor se manifestó en mí anoche, un mensaje para la iglesia. Resulta de que vaya el hombre y lo dice a la iglesia y no es para la iglesia, es para la misma persona que está siguiendo la palabra. Y el Señor, como Él ha recibido, como lo ha recibido como único y suficiente Salvador, Él no quiere que esa persona se pierda. Por eso nosotros tenemos que analizar los sueños. A ver, para quién es. Cuando hay veces, pastora, vea que la persona está soñando que está fumando cigarrillo, que tiene la boca sucia de tabaco. Hay contaminación. Hay contaminación, está soñando. Dios le está mostrando que la boca la tiene sucia y todo lo tiene sucio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar un poco, pastor, sobre la salvación. Mire que el hombre no entiende que es necesario, que ya estamos en los últimos tiempos y que en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, porque la misma Biblia dice que son tiempos malos, al ser tiempos malos, el hombre todavía sigue deleitándose en placeres y yo quisiera que lleváramos un mensaje a ellos. Pastora, vea, cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios que dice que los tiempos son malos, es porque se está cumpliendo la profecía que hay en la Biblia. Y tenemos que prepararnos porque cada día que va pasando se va aumentando más el peligro hacia la humanidad. La gente, por eso el mensaje de hoy es, la gente no ha entendido el llamado de Dios.
La gente cree que Dios hizo el llamado es al revés, no. No, el Señor hizo el llamado conforme Él lo está haciendo para que todo el mundo llegue el arrepentimiento. Y cuando Y se nosotros, convierta, y se pastor. convierta y siga en sus caminos, y ahí se esté ganando y esté anotado para la salvación que Él nos vino a dar a nosotros. Ahora, pastora, vea, cuando el mundo se está desenfrenando en todas clases de cosas negativas, ahí por eso, mire usted, hay veces que a nosotros como seres humanos nos entra más las cosas negativas a la mente que lo positivo. Ahí vea, yo me doy de cuenta que la gente para escuchar una prédica en la calle se necesita mucho. Se necesita, o sea, si hay 4 o 5 fue porque fueron en ese equipo de ese predicador. Y la gente se pone a hacer cosas negativas y eso no hayan de meter una alfiler porque eso está lleno de gente, no han de meter una agujita. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que buscar más, entender más los llamados que el Señor nos está haciendo para nosotros apropiarnos de esa salvación y nosotros estar compacto todo el día de juicio junto con nuestro Señor Jesucristo. Amigo, usted que está allí, es necesario escuchar la voz de Dios. Es necesario entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario vivir conforme a su palabra, porque ahí es el que nos educa, nos enseña, nos corrige. Pastora, vea, hay veces que nosotros, hay mucha gente que dice que nosotros somos locos. Y verdad que nosotros somos locos porque nosotros somos Locos locos, de Cristo. locos, y el manicomio nosotros está en el reino de los cielos. Amén. Ese psicólogo que nosotros necesitamos, que ese se llama Jesucristo. Allá hay muchos psicólogos allá en el reino de los cielos para curar todas las loqueras que nosotros tenemos. Pero ojalá que el mundo entendiera y el mundo se volviera loco así buscando a nuestro Señor para que viniera ese psicólogo que se llama Jesucristo, que es el que nos está tratando las loqueras que nosotros tenemos, pastor. Pero es algo que nos sentimos gozosos, es algo que hay dentro del alma, que se siente porque sabemos que no estamos solos, que aunque haya lo que pase, esté pasando en este mundo, el Señor está con nosotros. Entonces, miramos aquí, ¿qué es lo que quiere el Señor? Quiere llevar a su pueblo, quiere que le conozca, pero también quiere que vivir con su pueblo, estar en ese momento. ¿Cuánto no anhelamos? Porque nosotros como ya conocedores que anhelamos, que el día que Dios permita que partamos, nos podamos ir en su presencia, a su presencia, estar junto con Él adorándole, alabándole, glorificándole. Ese es el anhelo de nosotros. Pero ese podría ser tu anhelo también. Vivir ese gozo que nosotros tenemos, ese mismo gozo lo impartimos a ustedes, porque es un gozo sobrenatural. Entonces, aquí vemos ¿qué es lo que quiere también el Señor? Nuestro Dios, un diálogo con la humanidad, un diálogo con usted, que el pueblo esté en armonía y conectado, en comunión con su presencia. Entonces, ¿qué Él busca? Él es el dueño de la creación y de toda la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el que la creó. Él creó todo lo que existe. Tu vida le pertenece a Él. Todo lo que existe, tu familia le pertenece a Él. Aún lo que tú menos piensas, todo le pertenece a Él. Porque Él le dio la sabiduría al hombre. Pero ¿de quién es la sabiduría? De Dios. Pastora, vea, cuando usted estaba hablando de que todo le pertenece a Dios, todo lo de este mundo fue hecho por Él. Aquí no hay otra cosa que no, por ejemplo, que no sea hecha por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Por eso es que el hombre tiene que entender el llamado que Dios le está haciendo. Porque ese tiempo precioso que el Señor estuvo aquí pagando sufrimiento por mí y por toda la humanidad, no es solamente que Él vino a hacerlo para que nosotros nos perdiéramos. Él vino para que nosotros fuéramos restaurados, porque nosotros estábamos al margen, estábamos como un barco A la deriva. a la deriva,
que no tenía timón ni nada quien lo dirigiera. Así estaba este mundo antes de venir nuestro Señor, porque los mensajeros que Él mandaba a sí mismo era que lo apedreaban, a sí mismo era que lo mataban, y todavía la gente sigue todavía con el mismo ego, matando a los mensajeros de Dios. Nosotros no podemos estar esperando que, por eso la Biblia dice, y los días serán más malos cada día que van pasando. Nosotros no podemos ver, porque es que Dios no puede tenerle retroceso al mundo, porque es que nosotros mismos hemos buscado que el mundo se perfile así de esa manera por causa de la desobediencia. El pecado es el pan nuestro de cada día y ese es el que nosotros tenemos que renunciar para poder entender el llamado de Dios. Entonces el hombre no entiende que hay una salvación y que hay que lucharla. Pero la salvación no vayamos a pensar de que porque ya yo soy hijo de Dios, ya Él tiene derecho de dármela. No, la salvación tengo yo que buscarla, apropiarme de ella. ¿De qué manera tengo que apropiarme de ella? Hacer lo que el Señor manda en sus mandamientos. Mire, no matar, no hurtar, no decir falsos testimonios, amar a nuestro Dios con toda tu mente, con todo Al tu corazón. prójimo. Al prójimo es el segundo mandamiento y es similar al primero. Nosotros tenemos que entender, Pastor Alea. Nosotros, si no sentimos nada por el ser humano aquí en la tierra, menos sentimos por Jesucristo, que nunca lo hemos visto, solamente por lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que apropiarnos de esas palabras para nosotros demostrarle al Señor que sí estoy dando los pasos que requiere para yo estar junto con Él. Bueno, bendiciones, gracias por estar acompañándonos, gracias por compartir estos videos, darle like, comparte, comenta. La verdad que estamos gozosos de poder seguir con ustedes y a la luz de la escritura seguimos llevando el mensaje de la palabra. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes desde aquí, desde este lugar, Templo Jehová Jireh. Para nosotros ha sido un placer y que Dios los bendiga ricamente.